¿Aceptarías un trabajo que te aleja de Dios aunque parezca una bendición? Muchos cristianos se enfrentan a decisiones laborales que sin saberlo comprometen su fe. La Biblia advierte en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esta pregunta no es retórica. Es una advertencia directa sobre los vínculos que pueden contaminar nuestro espíritu. No todo empleo que ofrece dinero y estabilidad viene de Dios. Algunos caminos profesionales, aunque prometedores, pueden estar en completa oposición al propósito divino para tu vida. Hoy profundizaremos en un tema vital. Te mostraremos cómo identificar los trabajos que un cristiano nunca debe aceptar, aquellos que pueden poner en riesgo tu alma, tus valores y tu comunión con el Señor. Este video no es solo una guía práctica, sino un llamado urgente a vivir con integridad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos Dios ha dejado claro que su pueblo debe vivir apartado del mal, no solo en sus pensamientos o palabras, sino también en sus acciones cotidianas. Esto incluye de manera directa la forma en la que obtenemos nuestro sustento. En la sociedad actual es fácil asumir que mientras un trabajo sea legal, esté bien remunerado y no implique dañar directamente a otros, entonces es aceptable. Pero la palabra de Dios nos lleva a mirar mucho más profundo, no solo a las apariencias, sino al corazón del asunto. No se trata de lo que el mundo aprueba, sino de lo que el cielo aprueba. Hay trabajos que, aunque socialmente aceptables, promueven ideas, comportamientos y valores que Dios aborrece. Trabajos que sin que el creyente lo note al principio, lo convierten en un instrumento al servicio de las tinieblas, en lugar de ser luz en medio de ellas. La Escritura es contundente cuando nos llama a no participar en las obras infructuosas de la oscuridad. En Efesios 5:11, el apóstol Pablo exhorta con firmeza: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Esta advertencia no es simbólica ni genérica. Es un llamado directo a tomar decisiones claras sobre con qué y con quién nos estamos alineando. Un trabajo que implique apoyar, fomentar o encubrir prácticas contrarias a la santidad de Dios, aunque parezca inofensivo en lo externo, representa un terreno contaminado espiritualmente. No se puede representar el reino de los cielos mientras se colabora con lo que destruye sus principios. En muchos casos, las personas se ven envueltas en trabajos que promueven valores opuestos al Evangelio por necesidad económica o porque no han discernido con claridad el impacto espiritual de sus ocupaciones. Sin embargo, el mismo Jesús fue claro al afirmar en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Este versículo no solo habla de la idolatría hacia la riqueza, sino de cómo el afán por mantener ciertos ingresos puede hacernos ciegos ante el daño espiritual que toleramos en nombre de la estabilidad. Pensemos por un momento en el caso de alguien que trabaja en publicidad y su principal cliente es una empresa que promueve productos destructivos, alcohol, pornografía, apuestas o ideologías contrarias a los principios bíblicos. Tal vez esa persona no consuma lo que promueve ni crea en lo que vende, pero su talento, su creatividad y su tiempo están siendo usados para ampliar el alcance de algo que Dios abomina. Aunque su rol parezca indirecto, su colaboración alimenta una estructura que aleja mucho del propósito divino. Esto es lo que en Isaías 5:20 se describe como llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Cuando participamos en sistemas que disfrazan el pecado de entretenimiento, libertad o éxito, estamos siendo cómplices de la confusión espiritual que envuelve al mundo.
Otro ejemplo puede ser el de un contador que manipula números para justificar fraudes, o un abogado que defiende causas injustas solo por dinero. En cada uno de estos casos, el trabajo se convierte en una herramienta para validar la injusticia. En Miqueas 6:11-12, el Señor pregunta: ¿seré limpio con balanza falsa y con bolsa de pesas engañosas? Sus ricos están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentira y su lengua es engañosa en su boca. El problema no es solo el fraude evidente, sino la participación en estructuras que normalizan la mentira y la injusticia. El pueblo de Dios ha sido llamado a representar la verdad, incluso si eso significa renunciar a ciertas oportunidades que el mundo considera valiosas. Jesús no murió para que vivamos vidas cómodas dentro de sistemas corruptos. Su sacrificio fue para que seamos embajadores de la verdad, aun cuando eso implique tomar decisiones difíciles. Daniel en Babilonia se negó a contaminarse con la comida del rey, aunque eso le hubiera garantizado una vida cómoda y privilegiada en el palacio. En Daniel 1:8 leemos: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Su determinación no fue una postura radical sin sentido, sino una convicción profunda de que su integridad ante Dios valía más que cualquier beneficio temporal. Ese mismo espíritu debe habitar en cada creyente que enfrenta un dilema laboral. ¿Este trabajo me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Estoy colaborando con un sistema de injusticia o estoy representando los valores del reino? No se trata de ser perfectos, ni de vivir aislados del mundo. Jesús mismo oró por sus discípulos diciendo: no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. El creyente está llamado a ser sal y luz, pero no puede ser luz si permanece en tinieblas. Hay una diferencia entre estar en el mundo y ser parte de él. Y esta diferencia se hace evidente cuando discernimos con quién, para qué y bajo qué principios estamos trabajando. El trabajo digno no es solo el que paga bien, sino el que honra a Dios. Un joven cristiano una vez fue contratado para trabajar en una empresa que producía contenido digital. Al principio todo parecía inofensivo, hasta que comenzó a notar que el contenido estaba plagado de ideologías contrarias a la fe. Mensajes de relativismo, burla a la moral bíblica y exaltación del ego humano como Dios. Aunque su rol era técnico, no podía evitar sentir una incomodidad creciente en su espíritu. Después de meses de oración y lucha interna, decidió renunciar. Muchos le dijeron que estaba loco por abandonar un empleo tan bien pagado, pero su paz regresó cuando obedeció. Poco tiempo después, Dios abrió una nueva puerta donde pudo usar su talento en un entorno que honraba sus convicciones. Esta historia refleja la promesa de Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor no olvida a quienes eligen su camino, incluso cuando ese camino implica pérdida temporal. No podemos ignorar que el enemigo muchas veces se disfraza de ángel de luz, y lo que parece una oportunidad de crecimiento puede ser en realidad una trampa sutil para debilitar la fe. En 2 Corintios 11:14-15, Pablo advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No todo lo que brilla viene de Dios. El discernimiento espiritual es fundamental para reconocer cuándo una oferta de trabajo es una bendición y cuándo es una puerta abierta al compromiso moral y espiritual. Recordemos también la historia de Acab y Jezabel, quienes usaron su autoridad para despojar a Nabot de su viña, cometiendo injusticia en nombre del poder.
Aunque el crimen fue ejecutado por otros, la responsabilidad fue compartida. De igual forma, cuando participamos en sistemas laborales que promueven el pecado, aunque no seamos los que toman las decisiones finales, estamos siendo parte de ese ciclo. Dios no solo juzga las acciones visibles, sino las intenciones del corazón y las alianzas que elegimos. Muchos creyentes sienten que no tienen opción. Necesito trabajar, dicen, y no hay nada más disponible. Pero esta perspectiva revela una falta de fe en la provisión divina. Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay, pero espera que demos el paso de obediencia primero. Así como el pueblo de Israel tuvo que pisar el río Jordán antes de que se abriera, así también nosotros debemos movernos por fe antes de ver el milagro. El Salmo 37, 25 declara con confianza: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa es para quienes deciden vivir conforme a la justicia de Dios, incluso en sus decisiones laborales. Hay trabajos que requieren sacrificar principios, tolerar el pecado o incluso celebrarlo para poder avanzar. Pero el precio de una conciencia cauterizada es demasiado alto. Cuando una persona comienza a justificar lo que antes condenaba, está en peligro espiritual. La insensibilidad no ocurre de un día para otro, sino que es el resultado de una exposición constante al pecado. Hebreos 3:13 advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado se disfraza de necesidad, de oportunidad, de ascenso, pero su fruto final es muerte espiritual. Cuando elegimos un trabajo, no solo estamos aceptando una fuente de ingreso, sino también un entorno, una misión y una influencia. Estamos eligiendo a quién servimos y cómo eso afectará nuestra alma, nuestra familia y nuestro testimonio. Por eso es vital preguntarse: ¿este empleo me permite honrar a Dios con lo que hago cada día? ¿Estoy edificando algo que glorifica su nombre? ¿O estoy fortaleciendo sistemas que Él ha declarado corruptos? La respuesta a estas preguntas define no solo nuestro presente, sino también nuestro destino eterno. El llamado de Dios es claro: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Esta santidad no es solo para el templo o la iglesia, sino para cada rincón de la vida, incluyendo el lugar de trabajo. El cristiano no puede separar lo espiritual de lo profesional. Todo lo que hacemos debe ser una extensión de nuestra fe, una plataforma para reflejar la luz de Cristo. Si el trabajo que realizamos nos obliga a apagar esa luz, entonces no proviene de Dios. El ejemplo supremo lo tenemos en Cristo. Él nunca comprometió la verdad para agradar a las multitudes, ni aceptó caminos fáciles para evitar el sufrimiento. Jesús vivió con integridad absoluta, mostrando que es posible caminar en obediencia, aún en medio de un mundo hostil. Si somos sus discípulos, debemos seguir sus pasos también en el ámbito laboral. A veces eso implicará renunciar, esperar, confiar y empezar de nuevo. Pero cada renuncia por causa del reino será recompensada. Como Él mismo dijo en Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta es la verdad que nos sostiene. Lo que parece pérdida hoy será ganancia mañana si está alineado con la voluntad de Dios. Y ningún trabajo que promueva el pecado puede ser considerado una bendición, porque lo que te aleja de Dios no puede acercarte a tu destino. La fidelidad a Cristo se demuestra también en la forma en que elegimos vivir cada día. Y si verdaderamente le pertenecemos, entonces todo lo que hagamos
incluyendo nuestro trabajo, debe reflejar esa pertenencia con santidad, verdad y propósito eterno. Uno de los peligros más sutiles para la vida espiritual no proviene necesariamente de un entorno inmoral o corrupto, sino de aquello que consume el tiempo del creyente hasta vaciarlo por dentro. No todo trabajo que destruye la comunión con Dios lo hace por su naturaleza pecaminosa. Algunos lo hacen por su ritmo, por su exigencia, por su ocupación constante que poco a poco apaga la voz del espíritu y entierra la sensibilidad del alma. No es necesario caer en pecado visible para alejarse de Dios. Basta con dejar de orar, basta con dejar de escuchar, basta con estar tan ocupado que ya no hay espacio para el cielo. Cuando una ocupación comienza a desplazar las disciplinas espirituales que sostienen la vida interior, el creyente entra en un terreno peligroso. La Biblia no advierte solamente sobre los pecados de la carne, sino también sobre los afanes de la vida. En la parábola del sembrador, Jesús explicó que la semilla que cayó entre espinos representa a aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no da fruto. Marcos 4:19. Este versículo revela una verdad profunda. Hay trabajos que no son malos en sí mismos, pero que se convierten en espinas espirituales, sofocando la fe y secando la conexión con Dios. La sociedad celebra la productividad desmedida, el rendimiento sin límite, la disponibilidad permanente. Pero el alma no fue diseñada para vivir encadenada a un reloj que nunca se detiene. La mente fue creada para meditar en la ley del Señor, de día y de noche, no para correr tras cada compromiso, como si el valor del ser humano dependiera únicamente de lo que produce. En Salmos 46:10, Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta instrucción no es una sugerencia contemplativa, es una necesidad vital. Si no hay quietud, no hay revelación. Si no hay silencio, no hay dirección. Y si no hay tiempo para estar con Dios, entonces ese trabajo está costando demasiado. El Señor no ignora la necesidad de trabajar. Él mismo instituyó el trabajo desde el principio, encargando a Adán cuidar y labrar el huerto del Edén. El problema no es trabajar, sino vivir para el trabajo. No es cumplir una jornada, sino rendirle culto al sistema que exige más de lo que el alma puede sostener. Cuando el empleo se convierte en ídolo, el altar del corazón cambia de dueño. Y ningún corazón puede sostener dos señores. Por eso Jesús fue claro cuando dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque uno de los dos ocupará el trono del alma. Muchos cristianos justifican la ausencia de oración, de lectura bíblica, de servicio en la congregación, diciendo que no tienen tiempo. Pero el tiempo no se pierde, se entrega. Cada día tiene 24 horas. Lo que se prioriza revela a quién se adora. Si una ocupación consume todas las fuerzas, toda la energía, toda la mente, al punto de no dejar nada para Dios, entonces ese trabajo se ha convertido en un yugo. Y el Señor no llamó a sus hijos a vivir bajo yugos humanos, sino bajo el suave yugo de Cristo. En Mateo 11:28-30 Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descanso del alma no está en un día libre, está en una vida rendida. Una vida espiritual saludable requiere espacio para orar sin interrupciones, espacio para meditar sin prisa, espacio para escuchar la voz del Espíritu, sin el ruido constante de los compromisos urgentes. Cuando el creyente no tiene tiempo para buscar a Dios,
no es que esté ocupado, es que está espiritualmente vulnerable. Porque sin oración no hay discernimiento. Y sin discernimiento, cualquier decisión puede convertirse en tropiezo. El trabajo que roba ese espacio no solo afecta la agenda, afecta el destino. La Escritura presenta múltiples advertencias contra el exceso de ocupación. En Eclesiastés 5:3 se lee: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. No se trata de no trabajar, sino de reconocer cuándo el trabajo se ha convertido en un velo que impide ver el rostro de Dios. Incluso el servicio en la obra de Dios puede caer en esta trampa. Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres, fue corregida por Jesús, mientras María escogía sentarse a sus pies y escuchar su palabra. Lucas 10, 41 a 42 lo registra así: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta escena no es solo una lección doméstica, es una revelación eterna. Las tareas pasan, pero la presencia permanece. Cuando una persona comienza a justificar su falta de comunión con Dios por causa del trabajo, está caminando por un sendero peligroso. El desgaste no es solo físico, también es espiritual. El cansancio constante debilita la vigilancia, apaga el fervor, erosiona la fe. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero el cansancio que proviene de un ritmo inhumano no produce fruto espiritual, sino agotamiento que paraliza. Es imposible hacer el bien cuando el alma está exhausta. Es imposible oír la voz de Dios cuando el corazón está sobresaturado de tareas que nunca se detienen. La vida cristiana no fue diseñada para ser un añadido los fines de semana. Cristo no murió para que se le dé una hora semanal, sino para habitar cada momento del día. En Colosenses 3:23 a 24 se nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto implica que todo trabajo debe realizarse como acto de adoración, no como esclavitud al sistema. Pero si ese trabajo ya no se puede ofrecer como adoración porque está destruyendo la vida interior, entonces ha dejado de ser compatible con el llamado de Dios. La cultura actual promueve la idea de que estar ocupado es sinónimo de ser valioso. Pero en el reino de Dios el valor no está en cuánto produces, sino en cuánto obedeces. El profeta Isaías escribió: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Esta palabra fue dada a un pueblo que corría de un lado a otro buscando soluciones humanas, mientras ignoraba la voz del Altísimo. Esa actitud sigue presente en muchos creyentes que piensan que pueden resolverlo todo por medio del esfuerzo, mientras descuidan el altar. Un empleo que obliga al creyente a abandonar su congregación, a suspender sus tiempos de oración, a vivir bajo constante ansiedad o aislamiento espiritual, es un empleo que está violando un principio sagrado. El sábado fue instituido como día de reposo, no solo para el cuerpo, sino para el alma. No fue una sugerencia cultural, sino un mandato divino. En Éxodo 28 a 10 leemos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Aunque el contexto sabático ha sido cumplido en Cristo, el principio permanece. El ser humano necesita momentos apartados para estar con Dios. Y cualquier sistema
que niega ese derecho está operando bajo una lógica contraria al diseño del Creador. El trabajo debe ser una herramienta, no un amo, un canal de provisión, no una cárcel disfrazada de éxito. Cuando el creyente no puede avanzar en su relación con Dios por culpa del empleo, entonces ese empleo no proviene del cielo, porque el propósito de Dios nunca te llevará a un lugar donde su presencia no pueda seguirte. Todo llamado legítimo es compatible con la comunión. Toda puerta abierta por Dios viene acompañada de paz, no de esclavitud. En 1 Corintios 14, 33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un trabajo que crea caos espiritual no fue asignado por el Señor. El enemigo no siempre ataca con escándalos o persecuciones. Muchas veces lo hace con ocupaciones disfrazadas de bendición. El afán es una forma sofisticada de distracción, una estrategia que mantiene al creyente tan concentrado en lo inmediato que olvida lo eterno. Por eso Jesús advirtió en Lucas 21, 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes no son inofensivos, son cargas que ciegan el alma, son cadenas invisibles que impiden correr con libertad la carrera de la fe. El trabajo digno honra a Dios cuando se realiza en equilibrio, con tiempo para la familia, para el descanso, para la meditación, para el servicio. Pero cuando el ritmo de vida impide cultivar esas áreas, entonces no se está caminando en obediencia, porque el Señor no bendice caminos que conducen al agotamiento espiritual. En Isaías 40:31 está escrita una promesa para los que esperan en Él. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta fuerza renovada no se obtiene en la productividad, sino en la presencia. Cada creyente debe examinar su vida con sinceridad, no con excusas ni con comparaciones, sino con verdad. ¿Cuánto tiempo queda para Dios después del trabajo? ¿Cuánto espacio ocupa el espíritu en una semana saturada de reuniones, turnos, viajes o responsabilidades? El silencio de la oración no se sustituye con música cristiana de fondo. La presencia de Dios no se mantiene viva con frases motivacionales. Se necesita comunión genuina. Y si el empleo actual la está devorando, entonces se debe discernir con valentía lo que está en juego. Porque perder el trabajo puede ser difícil, pero perder la sensibilidad espiritual es trágico. Dios no llama a sus hijos a vivir bajo agotamiento crónico. Su llamado es a la paz, a la libertad, al reposo interior que permite escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Si un empleo interrumpe esa conexión sagrada, entonces no es parte del diseño divino. El alma no fue creada para vivir encadenada a la productividad, sino para caminar con el Creador en cada jornada. Uno de los mayores riesgos para el alma no proviene del ataque directo, sino de la exposición continua. El enemigo no siempre destruye de un golpe. A menudo contamina lentamente usando el ambiente como una herramienta de desgaste espiritual. Algunos trabajos, aunque aparentemente inofensivos, colocan al creyente en entornos donde la presencia constante del pecado, el lenguaje vulgar, las insinuaciones, el orgullo desmedido o la corrupción normalizada crean una atmósfera que apaga la sensibilidad del espíritu. No es necesario participar directamente en el pecado para ser afectado por él. Basta con habitar en medio de la impureza sin oponerse, para que el corazón comience a tolerar lo que antes aborrecía. La palabra de Dios no solo llama a huir del pecado, sino también a rechazar toda apariencia del mal. En 1 Tesalonicenses 5:22 está escrito: absteneos de toda especie de mal.
Esta instrucción va más allá de lo evidente. El Señor advierte que incluso la cercanía prolongada a contextos de impureza puede convertirse en una puerta abierta al endurecimiento del corazón. El cristiano no fue llamado a sobrevivir en medio del pecado, sino a vivir en santidad. No fue diseñado para acostumbrarse al mal, sino para reflejar la luz en medio de la oscuridad, sin permitir que esa oscuridad se filtre dentro. El problema con la exposición constante al pecado es que normaliza lo anormal. Lo que antes era motivo de indignación o tristeza, con el tiempo se convierte en parte del paisaje. El lenguaje grosero deja de incomodar. Las bromas impuras dejan de ser ofensivas. Las actitudes egoístas, arrogantes o manipuladoras se asumen como parte del ambiente laboral. Cuando el corazón deja de reaccionar, es señal de que algo ha cambiado profundamente. La conciencia ya no tiene filo. La voz interior ya no interrumpe. La palabra comienza a ser ignorada en nombre de la tolerancia o la adaptación. Y en ese estado, el alma está en peligro porque ha dejado de luchar. En Salmos 1:1 se presenta un principio claro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El proceso es gradual. Primero se anda con ellos, luego se camina junto a ellos, finalmente se sienta en su mesa. Esta progresión describe cómo el entorno corrompe cuando se permanece demasiado tiempo sin una firmeza espiritual clara. El que antes era diferente comienza a parecerse. El que antes hablaba distinto comienza a callar. Y el que antes brillaba comienza a oscurecerse. El creyente que permanece en un trabajo donde el pecado es parte habitual del entorno laboral, sin la capacidad de marcar diferencia o resistir esa influencia, terminará siendo moldeado por esa cultura. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este mandato es una advertencia contra la asimilación inconsciente. El sistema de valores de este mundo no es neutral. Tiene intenciones, tiene metas, tiene caminos. Y cuando una persona se somete día tras día a una cultura espiritual hostil, sin alimento, sin oración, sin comunión, inevitablemente será transformada, no por el espíritu, sino por la presión del ambiente. El pecado tiene una capacidad corrosiva, no aparece de golpe, se infiltra, no exige rendición inmediata, solo exposición constante, y el lugar de trabajo puede convertirse en una plataforma donde esa exposición se normaliza. Un empleo donde hay presión para mentir, donde se valora la competencia desleal, donde se premia el orgullo, donde se celebra la inmoralidad, donde se ridiculizan los valores cristianos, es un terreno espiritualmente contaminado. En Gálatas 5:9 se nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. No se trata de cuán fuerte se cree ser. La levadura obra en silencio, pero cambia la totalidad. El creyente debe comprender que el entorno donde pasa 8, 10 o más horas al día no es solo un lugar físico, es un espacio espiritual, es un altar o una trampa, es una plataforma de testimonio o un terreno de desgaste. El cuerpo está allí, pero también el alma. Y si ese ambiente es un terreno donde se celebra lo que Dios condena, entonces se convierte en una amenaza continua para la vida espiritual. No es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de santidad. En 2 Pedro 2:7-8 se menciona cómo Lot, aunque justo, fue atormentado cada día en su alma por la conducta impía de aquellos con quienes vivía. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este testimonio muestra que incluso un justo puede ser profundamente afectado por el ambiente que lo rodea. La exposición constante produce aflicción, cansancio interior, pérdida de sensibilidad y con el tiempo, si no se actúa, produce alineación. La tentación también se fortalece en ambientes de exposición continua. Cuando lo impuro es accesible, cotidiano y normalizado, la resistencia espiritual se debilita. No se puede jugar con el fuego sin correr el riesgo de quemarse. No se puede habitar entre trampas sin terminar atrapado. Santiago 1:14-15 lo expone con claridad. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación no surge de la nada, es el fruto de una atracción no confrontada. Y cuando el trabajo expone constantemente al alma a deseos no santificados, la caída es solo cuestión de tiempo. Dios no espera que el creyente viva en aislamiento, pero sí en discernimiento. No se trata de salir del mundo, sino de no permitir que el mundo entre en el corazón. Cuando un empleo requiere ignorar las alertas del Espíritu para permanecer en él. Cuando las conversaciones cotidianas contaminan más de lo que edifican. Cuando el lenguaje, las bromas, las actitudes y los valores predominantes contradicen lo que se predica en el altar. Entonces ese lugar no puede ser considerado espiritualmente neutral. La neutralidad no existe en la guerra espiritual. El trabajo debe ser un lugar donde el creyente pueda caminar en integridad. No se exige perfección a su alrededor, pero sí posibilidad real de sostener la santidad. Si un entorno laboral hace imposible mantener la mirada limpia, el lenguaje puro, el testimonio firme y la conciencia en paz, entonces ese empleo se convierte en una batalla permanente, donde el alma se desgasta. Proverbios 4:23 nos ordena: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta guardia es incompatible con ambientes que erosionan la convicción constantemente. La presencia del pecado en el entorno no siempre es explícita. A veces se presenta en forma de ambición desmedida, de competencia destructiva, de adulación a líderes corruptos, de manipulación emocional, de idolatría a la imagen. Estas formas de iniquidad, aunque más sutiles, son igual de peligrosas. Cuando el entorno laboral exige adorar al éxito por encima de la verdad, se ha cruzado una línea. Cuando se premia al que traiciona, pero se margina al que guarda principios, se ha revelado el sistema espiritual que gobierna ese lugar. El creyente debe estar dispuesto a pagar el precio de la santidad. La palabra enseña que sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Y esa santidad no se limita al templo, se manifiesta también en el lugar donde se gana el pan. Si para conservar un trabajo se debe ignorar la voz de Dios, entonces ese trabajo ha usurpado el trono, y el trono solo le pertenece al rey. El alma no puede tener dos señores. El testimonio no puede tener dos caras. Permanecer en un trabajo donde el pecado es parte del ambiente cotidiano no es solo una cuestión de resistencia, sino de obediencia. No se trata de aguantar, sino de discernir si ese lugar fue asignado por Dios o tolerado por conveniencia. El creyente fue llamado a ser santo en todo lo que hace. En 1 de Pedro 1:15-16 se nos recuerda: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Toda manera de vivir incluye también el entorno laboral.
Dios no abandona a quienes eligen la obediencia. Él abre caminos en medio del desierto. Él provee donde no parece haber posibilidad. Pero espera que el creyente ponga primero su reino. Un trabajo que expone al pecado constante no es compatible con una vida consagrada. Porque la tentación que no se enfrenta termina gobernando. La exposición que no se rechaza termina moldeando. Y la costumbre al pecado termina endureciendo el alma al punto de que ya no se percibe la gravedad. La presencia del Espíritu Santo no habita donde se tolera lo impuro. Su presencia es fuego que santifica, no humo que se mezcla con la oscuridad. Cuando una persona permanece en un lugar donde ya no puede escuchar la voz de Dios, donde su conciencia se adormece, donde su carácter se diluye, ese lugar ha dejado de ser parte del propósito divino. La santidad no es negociable, la comunión no es una opción secundaria, es el fundamento de toda vida verdadera. Y si el trabajo la destruye, entonces debe ser confrontado con verdad. Un empleo que expone constantemente al pecado es una trampa disfrazada de oportunidad. Puede ofrecer prestigio, puede prometer ascensos, puede parecer irreemplazable. Pero si su precio es la pureza del alma, entonces es inaceptable para un hijo de Dios. Porque lo que se gana en lo material y se pierde en lo eterno nunca fue una ganancia. El llamado a la santidad exige decisiones difíciles, pero cada renuncia por obediencia prepara el terreno para una bendición que no añade tristeza. Porque lo que viene de Dios edifica y lo que Él entrega lo sostiene. La integridad no se vende, no se alquila, no se negocia, se guarda como un tesoro invisible que solo Dios y el alma pueden ver con claridad. Y sin embargo, en muchos ambientes laborales es precisamente ese tesoro el que se pone a prueba. Las oportunidades de promoción, los beneficios extraordinarios, los incentivos ocultos y las recompensas por ser flexible comienzan a aparecer como puertas abiertas. Pero no toda puerta abierta viene de Dios. Algunas conducen directamente al olvido del carácter, al abandono de la conciencia, al silencio del espíritu. Porque hay trabajos donde el verdadero precio no está en las horas invertidas, sino en la santidad que se deja atrás para conservarlos. El problema no está solo en lo que se hace, sino en lo que se calla, en lo que se tolera, en lo que se maquilla con tal de no perder el estatus. El deseo de reconocimiento, de prestigio, de éxito visible ante los hombres comienza a infiltrarse en el corazón como una justificación piadosa. La mente convence al alma de que no es grave, de que todo el mundo lo hace, de que es parte del sistema. Y así poco a poco se diluye la voz del Espíritu Santo que antes interrumpía cada intento de deshonestidad con un susurro lleno de fuego. La conciencia se endurece y la integridad se vuelve selectiva. Se actúa bien mientras no haya consecuencias. Se mantiene la apariencia mientras nadie vea. Se sostiene el discurso, pero se pierde la esencia. La Escritura no habla con ambigüedad sobre el peligro de vender la integridad. En Proverbios 11:3 está escrito: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores su perversidad. La integridad es una dirección, una fuerza que guía, un mapa que marca la ruta hacia el propósito de Dios. Cuando se pierde, el alma queda sin brújula. Y en el mundo laboral hay muchas maneras de perder esa brújula sin que se note de inmediato. Un informe manipulado, una verdad omitida, un cliente engañado con argumentos pulidos, una firma puesta sobre un documento que no representa la verdad. Cada acto de deslealtad, por pequeño que parezca, desfigura el rostro espiritual que Dios está formando en el interior. Algunos dirán que es parte del crecimiento profesional, que para avanzar hay que ceder un poco,
que para lograr impacto hay que adaptarse a las reglas del juego. Pero ese juego tiene dueño y no es Dios, porque las reglas del reino no se ajustan a los sistemas humanos, ni se amoldan a los intereses de este siglo. En Romanos 12:2 se nos ordena con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El conformismo espiritual comienza cuando el creyente acepta como normal lo que debería causar indignación santa, cuando se bendice lo que se sabe que Dios maldice, cuando se aprueba lo que Él claramente ha rechazado. La integridad no se prueba en los discursos ni en los altares, sino en las decisiones ocultas. Es allí donde el verdadero carácter se manifiesta. No se trata de ser aprobado por los hombres, sino de caminar en santidad ante los ojos del Dios que todo lo ve. En Proverbios 10:9 se declara: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hay una confianza sobrenatural que acompaña al justo, una paz que el mundo no puede dar ni entender. Pero esa paz se desvanece cuando el corazón negocia lo que debió ser innegociable. Y lo más grave no es perder la paz, sino acostumbrarse a vivir sin ella. Algunas ocupaciones demandan lealtad al sistema antes que a la verdad. Exigen silencio cuando se debe hablar, recompensan la complicidad y castigan la transparencia. Promueven el individualismo por encima de la justicia. Cuando un trabajo coloca al creyente en una posición donde debe mentir para conservar su lugar o callar para no perder su privilegio, ya no se trata de una tarea profesional, sino de una trampa espiritual. Porque el enemigo sabe que la caída más devastadora no es la pública, sino la que ocurre en secreto, cuando el altar interior se contamina. Aunque todo alrededor parezca en orden, el alma comienza a apagarse. En Lucas 4:5-8, el enemigo ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria a cambio de adoración. No le ofreció sufrimiento, le ofreció éxito. No lo atacó con miedo, lo tentó con poder. Y el Hijo de Dios respondió con una espada de integridad: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa escena no es una reliquia del pasado, es una batalla diaria para todo creyente que enfrenta un sistema donde la adoración no se exige con incienso, sino con lealtades silenciosas a lo incorrecto. Servir solo a Dios implica rechazar todo lo que exija sacrificar la verdad por una promoción, la justicia por una comisión, la fe por una posición. El deseo de prosperar es legítimo. El anhelo de avanzar, de crecer, de ser reconocido por el esfuerzo invertido no es pecado en sí. Pero cuando ese deseo supera el deseo de agradar a Dios, se convierte en idolatría. En 1 de Timoteo 6:9-10, Pablo advierte con claridad: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el recurso, sino la prioridad. El dinero no contamina por su existencia, sino por el lugar que ocupa en el corazón. Hay trabajos que alimentan ese amor desordenado por el dinero al exigir compromisos morales cada vez más sutiles. Lo que comenzó con un pequeño ajuste de información se convierte en una cultura de engaño. Lo que parecía una omisión inofensiva se transforma en una estructura de corrupción silenciosa. Y cada vez que el alma cede, se aleja un poco más del diseño de Dios. Lo que antes dolía ya no duele. Lo que antes pesaba, ahora parece liviano. Pero la palabra no cambia. En Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. El sabor momentáneo de la recompensa ilícita será reemplazado por el amargor de la vergüenza espiritual.
La fidelidad a Dios no se mide en los momentos fáciles, sino en los escenarios donde obedecer cuesta. Cuando negarse a participar en una acción fraudulenta puede significar perder el empleo. Cuando decir la verdad pone en riesgo la estabilidad. Cuando renunciar a un ascenso se vuelve la única manera de mantener limpio el corazón. Allí se define si se sirve al Señor o al sistema. Allí se purifica la motivación. Allí se mide la madurez espiritual. Porque muchos desean la bendición de Dios, pero no están dispuestos a sacrificar nada por ella. Quieren los beneficios del reino, pero sin cargar la cruz. Jesús enseñó que quien no está dispuesto a perderlo todo por Él no es digno de seguirle. En Lucas 14:33 declaró: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esta renuncia no siempre es a lo material, a veces es a la ambición, a la apariencia, al orgullo de haber llegado alto. A veces es decir no cuando todos dicen sí. A veces es caminar en sentido contrario, aun si eso implica pasar desapercibido, porque lo que importa no es la posición que se alcanza, sino la condición en la que se llega. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? La recompensa por caminar en integridad no siempre es inmediata. A veces se pierden oportunidades, a veces se cierran puertas. A veces se siembra sin ver el fruto en el momento. Pero Dios no es injusto para olvidar la obediencia. En Hebreos 6:10 se afirma: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. La justicia de los hombres es voluble, pero la justicia de Dios es perfecta. Él honra a los que le honran. Él levanta al que camina rectamente, aunque todos lo ignoren. Y su recompensa no depende del sistema, depende de su promesa. Aceptar un trabajo que exige comprometer los valores del reino es firmar un contrato con la renuncia progresiva del alma. Es declarar con acciones que el éxito vale más que la obediencia, que el dinero pesa más que la fidelidad, que la imagen es más importante que la verdad. Pero esa declaración tiene consecuencias. En Apocalipsis 3:15 a 16, el Señor confronta a una iglesia que mezcló su fe con la tibieza del sistema. Yo conozco tus obras que no orió que ni nada ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El que quiere mantener la apariencia de santidad mientras sirve a la lógica del mundo, se vuelve insoportable para el cielo. Dios busca corazones íntegros, no perfectos, pero sí determinados, no sin errores, pero sí sin doblez. El trabajo que exige ocultar la fe, callar la verdad, ignorar la injusticia o manipular la realidad no es una bendición disfrazada. Es una prueba de fidelidad, es una oportunidad para decir no con firmeza, para poner límites donde todos ceden, para hacer voz donde todos guardan silencio. Porque si el reino está dentro, no puede permanecer oculto fuera. La luz no fue hecha para esconderse debajo de la mesa, fue hecha para alumbrar, incluso cuando incomoda. En este tiempo donde todo es negociable, la integridad sigue siendo una marca del cielo. Y quienes la guardan, aunque pierdan el aplauso del mundo, ganan la aprobación de Dios. No hay salario que valga más que una conciencia limpia. No hay puesto que compense el silencio de una alma apagada. No hay beneficio que reemplace la paz de saber que aunque todos cedieron, tú elegiste el camino estrecho, porque el camino del justo es angosto, pero lleva a la vida. Y todo lo que se pierde por Cristo será devuelto multiplicado en su tiempo, con honra que no se compra y gloria que no se desvanece. No todo lo que es popular está alineado con la voluntad de Dios. Vivimos en un tiempo donde muchas prácticas contaminadas espiritualmente se presentan disfrazadas de arte, cultura, entretenimiento o libertad personal. Pero el reino no juzga
por apariencias. La palabra no se somete a las tendencias. Y hay trabajos que por su raíz espiritual o por su conexión directa con prácticas que Dios aborrece, jamás deberían ser aceptados por un hijo de la luz. No se trata de legalismo, se trata de obediencia. No se trata de ser extremistas, se trata de caminar con discernimiento. La idolatría no comienza cuando una imagen es adorada, sino cuando algo ocupa el lugar de Dios. Y hay empleos que promueven sistemas donde la adoración está dirigida a la fama, al cuerpo, a lo material, al placer o al hombre. Cualquier industria que impulse la exaltación de lo creado por encima del Creador está operando bajo un principio contrario al reino. En Éxodo 23-4, el Señor fue claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. La idolatría no es solo un error teológico, es una ruptura espiritual. Y colaborar con estructuras que levantan altares falsos significa participar, consciente o inconscientemente, de una rebelión invisible. También están aquellos trabajos que tienen vínculos con prácticas ocultistas, aunque se presenten como entretenimiento o tradición. El enemigo rara vez se presenta con su verdadero rostro. Prefiere las máscaras, los símbolos, los rituales suaves, las palabras que parecen inofensivas. Pero detrás de cada forma de adivinación, invocación, manipulación espiritual o energía disfrazada, hay un pacto que se opone frontalmente a la verdad de Cristo. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se prohíbe con severidad todo contacto con hechicería, encantamientos, espiritismo o adivinación. Dios no comparte su gloria con nadie y no puede bendecir a quien se vincula con lo que Él llama abominación. Tampoco se puede ignorar la participación en empleos donde la violencia es parte central de la actividad, directa o indirectamente. Cuando la ganancia depende del daño físico, emocional o espiritual de otro. Cuando el poder se ejerce a través de la intimidación, cuando el éxito se construye sobre la destrucción del prójimo, ese entorno se convierte en una extensión del reino de las tinieblas. Proverbios 6, 16 a 18. Nos recuerda que Dios aborrece al que derrama sangre inocente, al que maquina pensamientos inicuos, al que se apresura a hacer el mal. No se trata de si el contrato es legal, sino de si es santo. Un cristiano no puede ser cómplice de lo que el cielo rechaza. Su trabajo debe ser un reflejo de su llamado. Y si ese empleo está conectado con lo oculto, con lo falso o con lo violento, entonces es incompatible con una vida consagrada, porque no se puede servir a dos señores ni caminar en la luz con las manos contaminadas. Quien vive para Dios también trabaja para Él. Dios no guarda silencio cuando algo amenaza la salud espiritual de sus hijos. Su voz no siempre llega con estruendo, pero jamás deja de hablar. Cuando un trabajo deja de ser parte del propósito divino y comienza a convertirse en un obstáculo para la fe, el cielo comienza a mover señales. Y aunque a veces el creyente no quiere verlas, están allí, claras, insistentes, persistentes, porque el Señor no obliga, pero sí advierte, no empuja, pero sí guía, no manipula, pero sí inquieta. Hay momentos donde la incomodidad no es emocional, es espiritual. El ambiente se vuelve pesado, la paz se desvanece, el gozo se enfría. La oración se interrumpe sin razón clara, la palabra parece lejana, la comunión se debilita. Y aunque no haya un pecado evidente, algo dentro comienza a decir que ese no es el lugar correcto. En Colosenses 3:15, la Escritura enseña: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando esa paz se pierde y no regresa, es porque el gobierno del Espíritu está siendo resistido. Y donde no hay paz, no hay dirección. Otras veces el entorno se vuelve opresivo.
las decisiones que antes fluían se vuelven imposibles. La relación con los compañeros se deteriora sin explicación. Los valores del lugar comienzan a chocar con la fe, al punto de exigir silencio donde antes había testimonio. En Hechos 5:29, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando obedecer al sistema implica desobedecer al Señor, la decisión está tomada. No hay neutralidad posible. No se puede agradar a ambos. La voz de Dios también puede manifestarse a través de obstáculos continuos que cierran el camino, proyectos que no avanzan, puertas que no se abren, oportunidades que se esfuman. Lo que antes parecía fructífero se vuelve estéril. Y no siempre es ataque, a veces es protección, a veces es la mano del Padre cerrando un camino para evitar una caída mayor. En Números 22:26, el ángel del Señor se interpuso en el camino de Balaam, aunque él no lo entendió de inmediato. No todo estancamiento es pérdida. A veces es misericordia. Hay llamados que no se gritan, se sienten. Y hay renuncias que no se planifican, se obedecen. Cuando el corazón del creyente ya no puede servir en ese lugar sin perder su integridad, cuando la presencia de Dios se apaga cada vez que entra a ese espacio, cuando la oración comienza a clamar por dirección, con urgencia, entonces es tiempo de escuchar, porque lo que está en juego no es un salario, es la obediencia. Y la obediencia siempre será más valiosa que cualquier contrato. Dios nunca dejará sin provisión a quien decide honrarle. Y cuando Él pide salir, también tiene preparado a dónde llevar. El verdadero trabajo de un hijo de Dios no comienza cuando firma un contrato, ni termina cuando entrega resultados. Comienza en el corazón, en la conciencia que ha decidido vivir alineada con el reino. Porque antes de ser ingeniero, maestro, comerciante, obrero o empresario, el cristiano es embajador. No representa a una empresa, representa a Cristo. Y donde pisa establece una atmósfera, donde habla siembra eternidad, donde sirve edifica el testimonio del cielo en la tierra. Dios no busca trabajadores exitosos según los estándares del mundo. Busca siervos fieles, hombres y mujeres que puedan llevar el nombre de Cristo en cada reunión, en cada trato, en cada decisión.